La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, ya hace más de 2000 años, vino con un mensaje directamente de Dios. Muchos hoy en día tienen opiniones de ese mensaje. ¿Era un mensaje de amor y aceptación? ¿Era un mensaje de que debemos llevarnos bien y ser mejores personas? Francamente, él vino con un mensaje específico, del que nadie parece hablar. Él vino hablando de un reino, el reino de Dios. No se oye mucho hoy en las iglesias, seminarios o programas de televisión. Escuchamos muchas otras cosas. Escuchamos cómo ser bendecidos, cómo ser mejores personas, cómo enderezar nuestras vidas. Pero no escuchamos hablar del reino de Dios. En realidad es un misterio para la mayoría de los humanos. Pero cuando miramos en la Biblia, el reino de Dios era el tema principal del mensaje de Jesús, y también el de sus discípulos y apóstoles. De hecho, la predicación del reino de Dios al mundo entero motivó a los apóstoles del primer siglo con tal pasión que muy pocos exhiben hoy del tema al que se refieran. ¿Puede usted entender el misterio del reino de Dios? Usted puede. Y créame, al entender ese misterio, su vida cambiará. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Hoy vamos a abordar el misterio del reino de Dios. Un misterio que casi nadie entiende hoy en día, incluyendo aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un verdadero reino? ¿Es solo un sentimiento en el corazón? ¿Es la iglesia? ¿O la suma de los cristianos a través de las eras? ¿Está solo en el cielo? ¿Y por qué tiene que ser un misterio para usted? ¿Por qué existe tal confusión acerca del reino de Dios? En la cristiandad de hoy y en las iglesias de todo el mundo, los predicadores, pastores y sacerdotes hablan acerca de Jesús, quién piensan ellos que era, y la historia de su vida como ellos la entienden, los milagros que hizo, algunas de las cosas que dijo e hizo, su crucifixión y resurrección. Pero están predicando el mismo mensaje que predicó Jesús. El propio Jesús caminó entre la humanidad durante 3 años y medio, predicando y enseñando, llevando un mensaje directamente de Dios. ¿Es este el mismo mensaje que escuchamos hoy? El hecho es, y lo demostraremos, que Jesús no vino a hablar primordialmente de sí mismo. El tema principal del mensaje y las enseñanzas de Jesucristo eran acerca del reino de Dios. Esto puede llegar a sorprenderlos, porque hoy en día no escuchamos hablar del reino de Dios. Aunque es mencionado alrededor de 150 veces, solamente en el Nuevo Testamento. Hagamos un breve y exhaustivo estudio del ministerio de Cristo y sus discípulos, y veámoslo por nuestra cuenta. En el libro de Marcos capítulo 1 podemos leer el principio del ministerio de Cristo, justo después del encarcelamiento de Juan el Bautista. En los versículos 14 al 15, Marcos escribió: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Veamos el enunciado de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4. Jesús hace un enunciado muy explícito acerca de su propio propósito y de su misión, acerca de por qué estaba en la tierra en primer lugar. En el versículo 43 leemos: Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús nos dice que su propósito, la propia razón por la que fue enviado por Dios,
fue para que predicara acerca del reino de Dios. Por lo tanto, los 4 evangelios están cubiertos de enseñanzas y parábolas de Jesús acerca del reino de Dios. Pero en vez de pasarnos 5 horas leyéndolas, vayamos a un pasaje en el libro de los Hechos que quizás sorprenderá a muchos de ustedes. Los Hechos 1, versículo 3, nos dice que Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así es como era de importante el tema para Jesucristo, y sus discípulos tomaron las instrucciones seriamente. Considere el famoso apóstol Pablo. Los Hechos 14, versículo 22, lo muestra hablando de la dificultad de entrar en el reino de Dios. Los Hechos 19, 8, dice que pasó 3 meses en la sinagoga de los judíos, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Los Hechos 20:25 lo muestra testificando a los cristianos de Éfeso de que estuvo entre ellos predicando el reino de Dios. La lista sigue y continúa, incluyendo al final del libro de los Hechos encontramos a Pablo en prisión domiciliaria recibiendo visitas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Leámoslo en los Hechos 28, versículos 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Si el reino de Dios fue el corazón del mensaje de Jesús durante los últimos 2000 años, ¿por qué es un misterio hoy para casi toda la humanidad? Es un misterio porque el verdadero evangelio que Jesucristo trajo a esta tierra de Dios, el evangelio del reino de Dios, no está siendo predicado por la gran mayoría de aquellos que proclaman el nombre de Jesucristo hoy. Comenzaremos a ver la hermosa simplicidad del reino de Dios en el próximo segmento del programa, desde su propia Biblia. Si quisiera entender la plenitud de este mensaje, lo que fue escondido del mundo por el diablo, debería pedir el folleto gratuito. ¿Conoce usted el verdadero evangelio? La mayoría de las iglesias y religiones que dicen ser cristianas pierden tanto tiempo hablando acerca de Jesús que realmente no predican el mensaje que él mismo enseñó, el cual es mucho mejor noticia que algunas que muchos venden como buenas noticias. Es un poderoso mensaje profético que incluye el entendimiento de su propio propósito de existencia. Requiera este folleto gratuito hoy. Conoce usted el verdadero evangelio y aprenda lo que le fue escondido por demasiado tiempo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. En la primera parte del programa, dejamos en claro que Jesús vino a enseñarnos acerca del reino de Dios que se avecina. ¿Pero qué es el reino de Dios? Si es un reino literal, entonces, como todo reino, debe tener 4 elementos: un rey, un territorio, leyes y sujetos. Entender el misterio del reino de Dios es asombrosamente así de simple, como verá en las páginas de su propia Biblia. Veamos esta lista y examinemos lo que dice la Biblia. Primero, consideremos el rey. Quizás no sea sorpresa para usted que el rey del futuro reino de Dios será Jesucristo. Literalmente regirá el mundo. Considere la profecía de Jesucristo en Isaías 9, versículos 6 al 7. Muchos se ponen tan sentimentales acerca de este pasaje que no prestan atención a lo que dice. Nos ha nacido un niño,
Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Hagamos una pausa. ¿Se ha dado cuenta? El gobierno descansará sobre sus hombros. Gobierno no es una metáfora. Cristo nació para gobernar. Continuemos. Y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El rey David gobernó sobre Jerusalén, sobre un reino verdadero. Así como David, Cristo gobernará en Jerusalén, sobre un reino verdadero, pero esta vez será un reino sin fin. En verdad, Él será como es llamado en Apocalipsis 19:16 y otros lugares, Rey de reyes y Señor de señores. Pero no gobernará solo. Por ejemplo, en Mateo 19, versículo 28, les dice a sus 12 apóstoles que ellos gobernarán bajo Él en el reino, juzgando a las 12 tribus de Israel. Incluso más que eso, cada uno de los cristianos que luchó y sufrió en este mundo para conquistar al pecado y siguiendo las pisadas de Jesucristo, gobernará el mundo directamente bajo Cristo también. Yo sé que suena increíble, pero veremos que es la clara enseñanza de la Escritura. No permita que los predicadores tuerzan la clara enseñanza bíblica en metáforas y símbolos. No permita que le hagan esto a usted. Cuando yo sea llamado frente al trono de Cristo, quiero poder decir que yo le tomé la palabra. ¿Y usted? Leamos esa palabra y aprendamos la plena verdad. Hay muchos versículos a los que podemos ir. Daniel 7, 18 y 27 habla de que el reino le será dado a la gente de Dios. Apocalipsis 20, versículo 6, dice que los santos reinarán con Cristo durante 1000 años. Pero uno de los enunciados más explícitos acerca del inminente gobierno y la autoridad que le será dada a los seguidores de Cristo fue hecha por Pablo en 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y juzgar a los ángeles? ¡Qué increíble destino para los verdaderos seguidores de Cristo! La recompensa de los salvos no es una eternidad de vagancia ostentosa en el cielo, es gobernar en el mundo de mañana, en gloria, bajo Jesucristo. Y notemos, ¿qué dijo Pablo que los cristianos en Corinto regirían un día? Dijo que regirían al mundo. Aquí vemos el segundo elemento de un reino, el territorio. Los santos gobernarán el mundo bajo Cristo. Habla de este mundo, no en el cielo o en algún sentimiento en su corazón. Yo sé que es difícil desaprender algunas cosas, pero la pura verdad de la Biblia y el mensaje de Jesús valen la pena. Y la verdad es clara para los que quieren leer y creer en la Biblia. El verdadero cristiano puede proclamar las palabras de Apocalipsis 5, y el verdadero cristiano puede decir, «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». No puede haber nada más claro que esto. Los que siguen a Cristo ahora reinarán sobre la tierra. También en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, Jesús nos dice lo siguiente: «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro». Fíjese, autoridad sobre las naciones. Eso es autoridad en esta tierra. ¿Está Jesús mintiéndonos? ¿Está diciendo alguna cosa distinta de lo que piensa? ¿Por qué la gente no puede creer en lo que dice la Biblia? Honestamente, esta es una pregunta que me hice a mí mismo una y otra vez.
Continuaremos la discusión en un momento, pero el folleto gratis de hoy, ¿conoce usted el verdadero evangelio? Es para esa clase de personas en particular. Aquel con voluntad de creer en lo que la Biblia dice. No es para cualquiera. Muchos prefieren ignorar la clara verdad y favorecer sus propias ideas o tradiciones, o cosas verdaderas que escucharon pero nunca se probaron. Aunque si tiene la voluntad de creer lo que la Biblia dice acerca del verdadero mensaje de Jesús, no el mensaje que muchos dicen que Él trajo, sino su verdadero mensaje, podrá acceder al poder de Dios que cambiará su vida en formas que nunca imaginó, porque el verdadero mensaje de Jesucristo es más hermoso de lo que alguien pueda imaginarse. Este folleto no es lo que usted escuchó en la iglesia, sino que esta es la verdad que procede de la palabra de Dios. Pida su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Hoy estamos descubriendo el misterio del reino de Dios, y lo hacemos simplemente creyendo en lo que la Biblia claramente dice. En el último segmento remarcamos que aquellos que siguen a Jesucristo regirán al mundo junto con Él. Y me asombra que pueda ser una sorpresa para muchos de ustedes, que esperaban que los cristianos se murieran y se fueran al cielo. Pero si uno lo piensa, la verdad de que los santos gobernarán el mundo estuvo enfrente suyo todo el tiempo, ahí mismo en su Biblia. Incluso muchos ateos conocen la promesa de Jesús registrada en Mateo 5, de que los mansos heredarán la tierra. Hay muchos versículos que salteamos por cuestión de tiempo, pero quiero preguntar, viendo todos los versículos como estos, ¿no se le enciende una lucecita en la mente, como diciendo, es cierto, Jesús realmente dijo que los mansos heredarán la tierra? Estas cosas están tan claras, y si usted realmente tiene esa mente, y es alguien con voluntad de leer la Biblia y simplemente creerla, será bendecido sin medida con el folleto que le enviaremos hoy. El verdadero evangelio de Jesucristo que muy pocos entienden es un mensaje de poderosa esperanza. Y en estos tiempos, ¿quién de nosotros no necesita más esperanza? Continuemos. Hemos visto dos elementos que componen un reino, incluyendo el reino de Dios, el rey y el territorio. Veamos ahora el tercer elemento de un reino, las leyes. La Biblia deja en claro de principio a fin que en el futuro reino de Dios regirán las leyes de Dios, resumidas en los 10 mandamientos. Muchos sinceros pero confundidos maestros religiosos le dirán que Jesús de algún modo abolió los 10 mandamientos de su Padre. Esto simplemente no es así. Por ejemplo, puede ver por su cuenta en Mateo 19, versículos 16 y 17, cómo respondió Jesús cuando un joven vino y le preguntó cómo alcanzar la vida eterna. Jesús respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en el reino de Dios, cuando Cristo ya haya conquistado toda la tierra y la rija desde un polo hasta el otro, vemos en la Escritura que todo el mundo buscará guardar esas leyes. Veamos la hermosa descripción en Isaías 2, cuando la gente desde todos los puntos del mundo, los sujetos del reino de Dios, lo cual es el cuarto elemento, gente de todos los países de la tierra, irán llegando a Jerusalén para buscar a Dios y entender su camino. Comenzando en el versículo 2 de Isaías 2, leemos, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Y cuál será el resultado de esto? Este mundo cansado y afligido finalmente conocerá la verdadera paz perdurable. Véalo en el próximo versículo. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado,
y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Qué maravilloso tiempo se aproxima! ¡Qué creatividad tendrá la humanidad cuando el hombre finalmente sea liberado de odiar y matar a su prójimo! ¿Puede imaginar ese tiempo de júbilo y celebración? Nación tras nación y cultura tras cultura irán a Jerusalén para aprender a los pies de Jesucristo cómo hacer de este mundo lo que Dios siempre intentó hacer. El entender por completo el misterio del reino de Dios, el centro del verdadero evangelio de Jesucristo, ha cambiado más vidas de las que podemos contar. La suya debe estar entre esas. El folleto gratuito, ¿Conoce usted el verdadero evangelio?, lo llevará por su Biblia versículo a versículo y le revelará el mensaje de Jesús de un modo que usted nunca había visto. En un mundo donde tantas cosas andan mal, usted necesita el hermoso mensaje que cambiará su vida, que le ha sido ocultado con sustitutos y falsedades que suenan religiosas, pero no ofrecen su poder ni ofrecen esperanza. Su copia ya ha sido pagada y le será enviada gratuitamente, sin ninguna obligación para usted. Pida su copia ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hemos estado descubriendo el misterio del reino de Dios y hablando del increíble tiempo que se aproxima, cuando ese reino gobierne la tierra. Ese es el mensaje de su Biblia. No importa cuántos intenten ridiculizarlo, no importa cuántos con altos títulos y diplomas intenten rebajarlo. Esta es la verdad. Y se encuentra en el propio centro del mensaje que el propio Jesucristo, el Salvador, trajo a esta tierra. Jesús nos dio la comisión de predicar el evangelio del reino de Dios. No solo un evangelio acerca de Jesucristo, o de la persona de Jesucristo, o de quién era Él, sino el evangelio de Jesucristo. El mundo que Jesús establecerá a su retorno, que se esparcirá cubriendo toda la tierra, será tan asombroso, más allá de nuestra comprensión. Sus santos reinarán con Él durante 1000 años, reinando en gloria y en poder, junto con su Salvador. Y finalmente, enseñándole al mundo la verdad que le ha sido ocultada por el propio Satanás durante tanto tiempo, incluyendo el remarcable propósito del hombre y el camino de vida que dirige a la vida. Pero no tiene que esperar hasta ese momento. Puede empezar a entender el propósito de su vida ahora mismo. Puede empezar a vivir la senda de vida de Dios ahora mismo. En los Hechos 2:39, Pedro les dijo a los congregados en Jerusalén, en su primer sermón de la Iglesia de Dios: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo sé que hay gente en todo este mundo viendo este programa ahora mismo. Lo sé porque hay muchos de ustedes que nos escriben cada semana pidiendo literatura o requiriendo una visita de nuestros ministros. Dios está llamando a algunos de ustedes que escuchan este mensaje en este momento. Ya sea que algo que dijimos lo haya tocado en algo que quizás se preguntaba, o quizás llegó a su mente y su corazón cosas que nunca había pensado antes, pero que sabe que quiere conocer mejor. Ese es el comienzo de un llamado de Dios. Y si el Dios Todopoderoso lo está llamando, usted debe responder. Puede comenzar una senda totalmente nueva y dinámica con Dios
hoy mismo. El Salmo 34, versículo 8 nos dice: «Gustad y ved que es bueno el Señor». Y usted puede comenzar a hacerlo ahora. En su palabra, Dios describe una senda de vida, designada a traernos la clase de vida que Él desea para nosotros. No tenemos que esperar a la llegada de su reino para experimentar personalmente familias sin conflictos, familias sin confusiones y familias sin angustias o consumidas con odio y conflicto. Podemos empezar a gustar el futuro del reino de Dios ahora mismo. No tenemos que esperar al retorno de Cristo para que pueda vivir su vida en nosotros y producir los frutos de amor y paz en nuestra vida, para que seamos una bendición para nuestra familia y los que nos rodean, para crear en nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. Y aquellos con voluntad de andar bajo su amorosa ley, en nuestras vidas, en este tiempo, muy pronto tendrán posibilidad de esparcir ese amoroso gobierno a través del mundo, bajo la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando con Él como reyes y sacerdotes, gloriosos y poderosos hijos de Dios, a través de toda la eternidad. Aquellos que tengan ojos para ver, ese día está en el umbral de nuestra puerta. Muy pronto no será cuestión de entender el misterio del reino de Dios. Será cuestión de verlo con nuestros propios ojos, y será cuestión de vivirlo. Si realmente quiere comprender el verdadero mensaje de Jesucristo que el diablo ha ocultado por tanto tiempo, no se olvide de contactarse con nosotros o visitar el sitio elmundodemañana.org y requerir el folleto «¿Conoce usted el verdadero evangelio?». Ya ha sido pagado con los diezmos y ofrendas de la Iglesia del Dios Viviente por aquellos que patrocinan el programa de hoy. Y encuéntrenos la próxima semana. Richard Ames, Gerald Weston y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas de su reino que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta entonces, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.